entramos, yo era emocionado porque iba a cumplir ese sueño de ser militar. Esa era la supuesta ilusión que yo tenía. Entonces a mis jóvenes que iban ahí en la lancha, cuando entrábamos hasta el puerto de Cusumasa, yo les gritaba y les decía, les arengaba, ¿no? Vamos, llegó nuestra hora, vamos a defender a nuestra patria, y dije algo más de 2 o 3 minutos y se me acabó el audio. Ya no tenía más que decirles. Desde ahí un silencio sepulcral. Nos veíamos las caras nada más hasta que llegamos al puerto de Cusumasa, bajamos y comenzamos a entrar ya a la zona de combate. Cuando entrábamos, un sargento se detiene, se saca la mochila y se sienta a tomar un poco de agua, y yo decía, ¿qué pasó? Yo era el oficial al mando, yo no había dado ninguna orden, pero ahí me vino un baño de realidad. O sea, no era tanta emoción, tanta ilusión que estaba entrando a la guerra, estaba entrando, quién sabe, a dar mi vida, quién sabe, podía morir. Ese momento me vino el miedo. Muchos dirán, no, pues un soldado no tiene que tener miedo. Tuve miedo de a de veras, pero yo no podía levantarme y regresar. No, yo tenía que estar con los compañeros que estaban conmigo para entrar a lo que nos mandaron. Bueno, pasó ahí un poco de emociones encontradas entre la gente que veía, estaban ahí conmigo. Veía gente que también tenía miedo. Entonces yo no podía demostrar ese miedo. Me tocó reaccionar ante ese miedo y salir de ese punto y entrar ya a la zona que nos habían designado. Bueno, entré en esa parte, lo que se vive en una guerra, quién sabe, unos estuvieron en situaciones más complejas, más difíciles que las nuestras, pero ahí estuvimos, defendiendo a la patria, compartiendo con nuestros compañeros, con nuestros amigos, días sin comer, sin dormir, muchas cosas que se pasa ahí. Un día de estos llega a mis manos una carta de un niño que decía: gracias, soldado ecuatoriano, porque estás dispuesto a dar mi vida, a dar tu vida por nuestra patria. En medio de la selva me temblaba la mano con una hoja media arrugada y media sucia en mis manos, pero las lágrimas se me iban porque en ese papel, en ese niño, estaba representado mi familia, mis amigos, ese país que estaba confiando en nosotros. Un día de estos, en un patrullaje, accidentalmente piso una mina y veo mi pierna destrozada. Veo lo que quedaba, era huesos, era carne, o sea, ya no tenía pie, no tenía. En ese momento no solamente explotó mi pierna, explotó mi ilusión, mi emoción. ¿Qué dije yo? Yo quería ser campeón mundial. Se desbarataba en ese momento mi profesión. En esa época las personas que tenían discapacidad ya no podían seguir siendo militares. Entonces yo comencé a desvanecerme. La vida pasó en cuestión de segundos por mi cabeza. Yo pensé que no iba a volver a caminar. Eso pensé. Dije, no voy a poder volver a caminar. Se destrozó mi vida realmente en ese momento. Me evacuaron. Tuve que hacerme yo mismo el torniquete, me acuerdo, en la desesperación que estaba, viendo que estaba perdiendo mucha sangre. Me hice el torniquete, me ajusté lo más fuerte que pude y salimos en la evacuación, porque estábamos en una zona no muy segura. Salimos, mis compañeros me iban llevando y no tenía dolor físico ese momento, no me dolía físicamente, más era emocional el asunto, pero el dolor físico llegó.
Claro, ya no tenía la pierna y el dolor era algo eminente. Y a los 10 minutos, exactamente a los 10 minutos, me viene el dolor. Y a mí me habían enseñado que tenía que aflojar el torniquete para evitar una gangrena a los 10 minutos. Entonces coincidió el dolor físico fuerte, intenso, a los 10 minutos. ¿Qué hice? Pedí que me bajen, aflojé el torniquete y sentí alivio. Bueno, no un alivio total, no. Del nivel de dolor que tenía de un 10, me bajaría a un 8, un 7, pero me alivió el dolor. Me alivió el dolor. Mi patrulla en ese momento no tenía un enfermero de combate y habíamos pedido que ya venga. Bueno, me ajusté el torniquete, me levantaron y continuamos con la evacuación. Seguimos y me volvió a doler a los 10 minutos. 10 minutos más tarde, otra vez el dolor fuerte, intenso. Dije que me bajen, aflojé el torniquete y sentí alivio. Lo mismo, ajusté, seguimos la evacuación y me volvió a doler a los 10 minutos. Tal cual. En ese momento, aflojo el torniquete, siento alivio, lo mismo. Llega el enfermero de combate y él dice, está perdiendo mucha sangre, le voy a hacer doble torniquete. Me hace doble torniquete y seguimos la evacuación. Me volvió a doler a los 10 minutos. El momento que me llega el dolor nuevamente a los 10 minutos, le digo, alto, hay que aflojar el torniquete. Y él me dice, no. Entonces yo le voy a decir, sí, porque me está doliendo. Y él dice, está perdiendo mucha sangre y puede morir. Me callé. Ya no dije nada, porque estaba en riesgo mi vida. Me tocó aguantar los 5 minutos de dolor más fuertes de mi vida. Me retorcía en la camilla improvisada, me retorcía del dolor. Llegaron esos 5 minutos y dije, ya no aguanto más. Me aflojó el torniquete, sentí alivio, ese fue el mejor alivio de la vida. En cambio, sentí alivio, me volvieron a hacer el torniquete, siguió la evacuación. Me volvió a doler a los 15 minutos. Ya no a los 10. A veces nos programamos, a veces nos ponemos nosotros mismos los límites. Pero bueno, ya sabía que podía de alguna manera controlar el dolor, ¿no es cierto? Bueno, llegué al hospital, comenzó la rehabilitación. Yo pensé que no iba a volver a caminar, como les dije, pero ya les vi a mis compañeros que tuvieron un accidente similar al mío antes, y ellos ya usaban, aunque sea un tubo, un pilón, alguna cosa para apoyarse, y se veía que podían caminar, y ellos venían emocionados y me contaban, decían, ya puedo caminar. Entonces yo decía, ya mismo me toca. Y en efecto, gracias a la familia, gracias a la institución, me dieron una prótesis. Pero la experiencia en el hospital es algo difícil vivir en un hospital, ¿no es cierto? Tanto tiempo. Al inicio, los primeros días va a visitarle todo el mundo, el papá, la mamá, el hermano, el tío, la abuela, todo el mundo. Todos están ahí atentos. Pero la segunda semana ya van quedando menos. A la tercera semana y ya son pocos. Y a la cuarta semana, cuando la situación se pone compleja, a mí me dio una crisis más o menos en la cuarta semana. Ya no iba nadie. Yo estaba acostado en esa cama, llegaba la hora de visitas y se escuchaba los pasillos, los pasos que llegaban al hospital a visitar a la gente y pasaban de largo de mi habitación. Y yo decía, ¿qué horas? Claro, mi mamá iba, pero hubieron unos pasos que nunca dejaron de llegar a mi habitación. En esa época era mi enamorada, ahora es mi esposa. Entonces, ella fue un puntal fundamental en mi rehabilitación. Y luego, bueno, ya con la prótesis comencé a caminar, vi que sí podía caminar. Comencé a correr y me sentía emocionado porque volví a sentir esas emociones que yo sentía cuando era deportista.
Comencé a correr, participé en competencias locales pequeñas, después ya un poco más grandes, competencias en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, competencias de 5, 10, 15 kilómetros. Ya estaba retomando mi vida, retomando mi actividad deportiva. Y un amigo mío me dice: Jaime, te veo que estás corriendo, te invito a que corras una maratón. Yo me reí realmente, me río y le digo: estás loco, le digo, ¿cómo? Si yo cuando era deportista de alto nivel, lo más que había corrido eran 15 kilómetros, y ahora tú quieres que corra 42, estás loco, le dije, estás loco. Él insistió tanto, que el loco pasé a ser yo, porque yo les contaba a mis amigos, a mi familia: voy a correr una maratón, y me decían: estás loco, o sea, con una pierna menos, ¿cómo vas a correr una maratón? Entonces, bueno, me declaré loco realmente, y yo corrí. Les voy a contar justo esta maratón, que a mí pensar, para ser la primera maratón, es una de las mejores. Tuve la oportunidad de correr la maratón de Nueva York. Entonces él me invitó a Nueva York a correr esta carrera. Es una carrera inmensa. El club que me invitó se llama Achiles Internacional. Entonces fui, nos obligaban a tener un guía. Yo tuve una ventaja de tener 2 guías, ya les voy a presentar luego a quienes fueron mis guías. Pero bueno, llegué a esta carrera y me puse un propósito al comenzar la carrera, y me dije a mí mismo, obviamente: esta carrera voy a comenzar corriendo y terminar corriendo, no voy a parar, no voy a caminar, peor pararme, siempre corriendo. Ese era mi propósito, esa era mi meta de esta carrera, y se la dediqué a alguien muy especial que se merecía esa carrera. Se la dediqué a Jaime Castillo. ¿Le conocen? ¿No le conoce a Jaime Castillo? Mucho gusto, Jaime Castillo, a la orden. Me la dediqué a mí mismo. Esta carrera. Esta carrera participan más de 50,000 personas. Recorren los 5 estados de Nueva York. Bueno, llegué a la competencia, me demoré más de 20 minutos desde que dieron el cañonazo de salida hasta pasar la línea de partida. Más de 20 minutos, caminando, pero pasé la línea de partida y comencé a correr. Y comencé a abrirme paso entre la gente que estaba corriendo. Era un poco difícil, pero comencé a abrirme paso entre esa gente. Pero mientras iba corriendo, las personas con discapacidad salieron 2 horas antes que mí. Yo no sé por qué quise salir con esa masa. Claro, después estaba arrepentido porque era difícil correr ahí. Entonces toda la gente que estaba corriendo conmigo era gente normal, supuestamente, ¿no? Entonces yo iba corriendo y entre mí decía: yo con una pierna menos le estoy superando a esta persona. Esta era mi primera maratón, y esta persona que está completa, capaz que ya viene corriendo muchas maratones. Yo le iba pasando, y mientras iba pasándoles, a mí me venía un ego, claro, un ego absurdo. O sea, como que yo fuera superior a ellos por esa condición diferente que yo tenía. Solamente porque yo tenía una prótesis y les iba superando, creía que era mejor que ellos, al punto que realmente les comencé a ver sobre el hombro. Entonces yo veía y seguía corriendo con este ego absurdo realmente. Me elevaba inclusive, no había fumado nada por si acaso, estaba ahí, medio en el aire. Pero así como la vida, a uno le cogen y le bajan del pedestal y le dicen: un ratito. Iba corriendo más o menos por el kilómetro 12 y siento como un golpe, un dolor fuerte, y la pierna buena. Un dolor pero tremendo, un dolor intenso en la otra pierna. Entonces fue notorio lo que yo me quejé. Dije:
iba conmigo una guía, era mujer la guía, y me dice, ¿qué pasó, Jaime? Entonces yo le digo, un dolor fuerte en la pierna. Y ella me dice, Jaime, tienes que retirarte. Entonces yo le regreso a ver y digo, prohibido. Yo vine a esta carrera y aunque sea arrastrándome o a gatas, llego, pero no me retiro. Entonces ella me dijo, bueno, o sea, solamente era una sugerencia porque te duele. Entonces dije, bueno, seguí corriendo. Después me estaba arrepintiendo de lo que había dicho porque ya me daba vergüenza decirle que sí me voy a retirar, porque el dolor era fuerte, era intenso, era demasiado fuerte. Pero ¿qué pasó? Que a todas estas personas que yo les había pasado hace un momento, toditas me comenzaron a pasar, toditas, hasta más tal vez de los que yo había pasado. Pero vi ya una nueva realidad. Sí, yo no sé por qué, en qué competencia estaba. Si los atletas corredores, ellos ya estaban peleándose por la meta una hora más adelante. Yo no sé contra quién estaba peleando. Entonces ahí me di cuenta que esa carrera era una fiesta a la que teníamos que ir a disfrutar todos. No era una competencia que yo quisiera demostrar más que el otro, no, a disfrutar. Y en realidad esa maratón es una fiesta, es una competencia. Pero bueno, seguía corriendo y el dolor no se iba, el dolor seguía siendo fuerte. Mi propósito se estaba desbaratando, el propósito de no caminar o pararme se estaba desbaratando. Obviamente no había caminado todavía, pero ya entre mí decía, me voy a retirar. Como les digo, todavía con vergüenza de decirle a la chica que hace un rato le dije, yo no me retiro ni muerto. Ya estaba pensando cómo decirle que me voy a retirar. Ya no sabía en qué momento decirle. Y pasó una cosa que debió haber pasado en ese momento. Más o menos en el kilómetro 20, otro atleta ecuatoriano estaba también en esa carrera. Yo no le había visto, pero él me ve a mí, el momento que le paso, y es mi coronel Fausto Flores. El momento que le paso a él, yo ya, como les digo, ya estaba por retirarme, y él me grita, de apodo le dicen chillón, entonces se le escuchó durísimo cuando me grita, vamos Jaime, tú puedes. Entonces yo regreso a ver, y me regresó el alma, realmente regreso, me acerqué donde él, le di un abrazo y le dije gracias. Yo no estaba confiando en mí, y él, en la situación que estaba, él tiene doble amputación, y él estaba corriendo esa maratón. Entonces yo dije, sí, o sea, me dio una lección en ese momento, y dije, sí, voy a poner un poco más no me voy a retirar. Entonces continué la carrera con ese ánimo que él ya me dio. Ya, y las maratones tienen un lugar crítico. Si alguien ha corrido una maratón, entenderá que los maratonistas le llaman la pared, el muro. Es un momento muy crítico en la competencia, que la energía se desgasta completamente y uno piensa que ya no va a llegar. Y para colmo, a mí esta pared, este muro, me coge, esto es entre el kilómetro 30 y 35. O sea, entre el kilómetro 30 le faltan todavía 12 kilómetros para completar. Y a mí me pasó esto más o menos entre el kilómetro 32, por ahí. Y para colmo, en un túnel. Muchos los que conocen la maratón de Nueva York van a decir, no se pasa por un túnel. Para mí era un túnel, era oscuro, era un puente obviamente, pero era oscuro. Para mí era oscuro. Yo, ya desgastado de energía, le digo a la guía si tenía un gel de esos, gel de energía, energéticos. Le pregunto. Entonces me dice, no. Entonces ya todo se iba completando ahí. Y veo a un costado las ambulancias. Y en las ambulancias, 3, 4 camillas llenas. Unas 10, 20 ambulancias. Y todo el mundo estaba ahí botado,
unos vomitaban, o sea, era un... Y uno va corriendo y, o sea, con ese, ya sin energía, y es como que le llaman, no, ven, retírate, ya no avanzas, y uno le llama, o sea, quiere abandonar ya, porque ya el esfuerzo es fuerte. Entonces yo hice esto, nada más me tapé. La guía que iba conmigo me dice, Jaime, tranquilo, vamos, tú puedes, no veas eso. Y me comenzó a dar ánimo, y ya en la parte anterior de la carrera, hasta ahí, las calles eran llenas de gente que le animaba, pero ahí ya no había nadie, solo ella. Había más gente corriendo, pero la única que me animaba era ella. Y bueno, las dos guías que iban conmigo, vamos Jaime, tú puedes, dale. Entonces dije, bueno, vamos. Y respiraba. Y ella me dice, levanta la mirada. Está negro, está oscuro. Dice, repite conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repetí y fue el primer golpe de energía que tuve. Dije, sí, o sea, el primer invitado que tenía que estar corriendo conmigo no estaba invitado. Y dije, sí, él me va a apoyar de alguna forma. En efecto, esa emoción me llenó un poco de ese ánimo para seguir corriendo. Entonces seguí corriendo ya un poquito más. Y después ella me dice, Jaime, mira al final la luz del túnel. Entonces dije, ¿qué me voy a morir? No, dice, tranquilo, dice, el túnel es largo, pero ya se acerca la llegada del túnel. Ya se acaba este túnel. Y allá te está esperando todo Manhattan, porque era llegar a Manhattan. Entonces me dice, todo Manhattan te está esperando. Y yo me tomé a pecho. A mí me estaba esperando todo Manhattan ahí. Entonces yo salgo de este túnel y se abre una cantidad de gente inmensa y gritaban a todos los que llegaban, bueno, no llegaban a la meta todavía, se faltaban, como les digo, como 10 kilómetros todavía. Pero el momento que llego, era bastante gente ahí. Yo tenía en mi camiseta, como ven ahí, Ecuador, decía Ecuador. Y estos gringos, cuando uno va corriendo, le dan ánimo con lo que dice aquí, pues. Entonces, como decía Ecuador, gritaban, ¡Go, Ecuador! Entonces, escuchar eso para mí era la sangre en las venas. Y la guía que iba conmigo hizo un grito fuerte y les pidió a la gente que estaba ahí, que vamos Ecuador, y se escuchó un Ecuador, pero de esos que ¡boom! Segundo golpe de energía. Pues que ya dije, ya no necesito más. La sangre me hervía en las venas. Entonces dije, puedo correr, puedo terminar esta carrera. Pasé este túnel. Cuando uno pasa este túnel, créanme que puede romper y llegar a la meta sin problema. Entonces seguí corriendo. Bueno, sigo corriendo y me encuentro con la segunda lección de vida. Y es este señor, se llama Bill Riley. Ese señor tiene más de 61 años y ha corrido más de 20 maratones en esa condición. Y yo me creía lo máximo unos kilómetros atrás, cuando hay gente como él que demuestra, o sea, una superación inmensa, peor, o sea, mucho más que la mía, mucho más. Imagínense, él es una persona con una discapacidad muy severa. Él no tiene fuerza en sus brazos como para impulsarse, y él se impulsa hacia atrás con la poca fuerza que tiene en sus piernas. Pero cuando uno le saluda, porque era de nuestro club, si ustedes ven aquí el guía que va ahí, dice Achiles, era de nuestro club. Entonces yo lo único que dije es, ¡Go Achiles! Y él con una emoción y con una sonrisa en la cara se levanta y dice, balbuceando, ¡Go Achiles! Yo igual me acerqué donde él y le dije, gracias porque me estaba dando una escuela de vida. Me estaba dando una enseñanza brutal. Bueno, seguí corriendo y para colmo, o sea, no fue suficiente con la primera. Así me dio la vida ese momento cuando le veo a Lance Benson corriendo así, impulsándose con sus dos brazos. Bueno,
ahí ya me di cuenta que yo era una meba al lado de estas personas y no tenía por qué creerme ni más ni menos que nadie. Bueno, seguí corriendo y luego veo un letrero que decía 24 millas, faltan 2 millas. La maratón tiene 26 millas o 42 kilómetros, 195 metros. Pero cuando veo el letrero, faltan 2 millas, yo no sé qué me pasa a mí. Es como cuando uno está corriendo en la pista de atletismo y le tocan la campana de la última vuelta. Entonces yo comienzo a acelerar mi ritmo. ¿Cómo que voy la última vuelta? Pero 2 millas son más de 3 kilómetros. Es todavía, pero yo no sé qué me pasa, me emociono y comienzo a correr y acelerar. Y el ritmo y la respiración comienza a cambiar. Y mi respiración comienza agitada. Entonces la guía que iba conmigo igual acelera un poco y dice, ¿qué pasa, Jaime? Y digo, no, tranquila, yo frescazo, ¿no? Y le digo, es que ya llegamos. Si faltan 3 kilómetros, ¿sabes cuántos son 2 millas? Yo sé clarito cuántos son 2 millas porque eso damos pruebas físicas nosotros en el ejército. Entonces digo, sí, o sea, falta bastante. Entonces ella me dice, tranquilo, tómalo con calma, de gana te estás acelerando. Si te aceleras más bien te puede dar un calambre, te puedes desmayar. Al ritmo que estamos vamos a llegar, tranquilo, no te apresures. Es verdad, bajé el ritmo y en efecto retomé los 3 kilómetros que me faltaban a un ritmo ya al que estaba yendo, o sea, no tenía por qué acelerarme. Hasta que vi meta, finish, final, ay sí, no me importó el dolor, no me importó respiración, no me importó nada. Y aceleré, ay sí, a llegar a esa meta con toda la fuerza. Corría y regresó esa respiración que estaba. Llanto comprimido nada más, crucé la meta y lloraba de la emoción de haber cumplido una locura para muchos. Pero para mí era decir, Jaime, estás vivo. Me sentía vivo. Para uno será una locura, pero para mí me decía, tú puedes esto y puedes mucho más, porque cuando uno cruza una meta, se busca otras. Ahí estoy, ya recibiendo mi medalla, el mejor premio que le dan a uno, su medalla, su reconocimiento por el esfuerzo que ha hecho. Ahí están las guías que fueron conmigo. Entonces, ese apoyo de ellas fue fundamental. Pero al terminar la carrera, bueno, no inmediatamente, después uno hace un recuento de estas cosas y se da cuenta que una maratón es como la vida, que nuestra vida adquirimos compromisos, nos ponemos metas, nos ponemos propósitos, qué sé yo, y en estos compromisos es cuando decimos, sí, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, de honor, respetar y honrar a nuestros compromisos, a esos que a veces no es necesario ponerse de rodillas ante el tricolor, pero que a veces adquirimos esos compromisos. El miedo. Vamos a tener a lo largo de nuestra vida situaciones de miedo y situaciones que quién sabe nos paralicen. Pero cuando sabemos administrar ese miedo, cuando podemos decir, confío, suelto y confío, porque lo que he hecho, lo que me he preparado, me va a permitir enfrentar a lo que sea. Humildad, generosidad. Aquí les cuento una anécdota. El que está corriendo ahí se llama Eduardo Seis. Él perdió sus 2 brazos y perdió un ojo en la guerra. Él también corrió conmigo esa maratón. ¿Se acuerdan que les dije que todas las personas con discapacidad tenían que correr con un guía? El guía de él, adivinen quién es, el que ya se muere de atrás. ¿Sí ven? Ya se muere, está desgastado totalmente. Y él le dice a Eduardo Seis, le dice, Eduardo, no me dejes. Imagínense, el guía le dice al guiado que no le deje. ¿Por qué le pedía? Porque él podía recibir no una sanción, sino él corría esta carrera para que le llamen a la carrera del siguiente año. Él podía ser guía en este año para correr la del próximo año. Porque en esa maratón, a pesar de que son como 50,000 los que corren,
se inscriben más de 200,000 y no a todos les aceptan. Entonces una forma de que le acepten es siendo guía de una persona con discapacidad. Eduardo Seis estaba completito, él podía irse, pero como es un militar muy noble, le esperó, no le abandonó. Y están acá en el sabor de acá, cruzando la meta, los dos juntos, y se abrazan en ese reconocimiento de que ese amigo, ese compañero no le abandona nunca. El dolor es momentáneo, la gloria es eterna. Yo pude, como les dije, cuando estaba en mi evacuación, de alguna manera controlar el dolor. Y después, en medio de la carrera, también controlar el dolor. A veces, como les dije ahí, nos ponemos los límites nosotros. Pero si podemos gestionar esto de alguna manera, podemos ir un poquito más allá. Superar nuestros límites. A veces nos creemos más que el otro. ¿Por qué? Porque tenemos más dinero, porque, no sé, porque tenemos un título o porque hemos conseguido un logro más que el otro. Pero eso es falso. Nadie es más ni menos que nadie. Nadie. Todos, bajo la cruz, todo es horizontal. Nadie es más ni menos que nadie. Confianza, confiar en uno mismo. Sí, a veces el que está por ahí, que le conoce, le da su empujoncito de confianza, pero la confianza tiene que salir de uno mismo. Y en la vida nosotros tenemos túneles largos, difíciles que atravesar, pero ahí, en esos túneles, sí, ahí está el que realmente le apoya, el que realmente le ayuda, el que realmente le dice, vamos, poco a poco, paso a paso, levanta la mirada. Y mira que vas a tener una energía de donde te pueda salir. Hay túneles difíciles. Y lo que les estoy contando, después de que yo pisé la mina, a hacer esto, a correr no fue un salto, fue un proceso en el que tuve que cruzar muchos túneles. Un túnel, yo caí en el alcoholismo. O sea, la depresión fue tal que llegué a eso. Me estaba divorciando. Les contaba que la única persona que no me abandonó en el hospital, me estaba divorciando de ella, le estaba abandonando yo. Gracias a Dios no pasó eso. Pero hay túneles. Luego nace mi hija. A los 2 años le diagnostican autismo. Mi madre. Ya pues, ¿qué conmigo? A mi hija dijeron que no podía ser escolarizada cuando tenía 2 años. Tiene 21 años, se graduó del colegio, está terminando 5º semestre en la Universidad de San Francisco. Es un milagro realmente. Y después, hace 4 meses, por una infección que tuve, me tienen que hacer una nueva amputación. Ya pues. Pero no, o sea, yo sé que se puede cruzar este túnel, porque de aquí me van a dar una prótesis y voy a volver a correr. Suelto y confío. Y la identidad, el orgullo que uno tiene que tener con lo que lleva en el pecho. Ahí dice Comil en sus pechos, está su apellido, esa es su herencia. Tenemos la bandera de Ecuador, que es lo que nos representa como sociedad. Orgullo de eso, de lo que tenemos, de lo que somos. Y cuando tengan enfrente un objetivo, una meta, vayan con todo a esa meta. Pero antes, sin acortar caminos, sin apresurarse a las cosas. Su rector decía que para los grandes logros hay que recorrer grandes caminos. Y sí, con pausa, con tranquilidad. Pero cuando llegue el finish, meta, final, denle con todo porque ustedes tienen ese potencial para llegar, para cruzar, para alcanzar. Y pónganse metas, aunque parezcan una locura, créanme que se las puede conseguir. Dar gracias por lo que tenemos, por lo que somos. Dar gracias por cosas tan mínimas
como el estar aquí, por ejemplo. El compartir con ustedes me da a mí mucha alegría esto. Y por eso también doy gracias. Y en la vida hay que entregar las cosas de todo, con amor, con lo que sea. Ahí les comparto disfrutar la vida con amor. Son dos corredores ecuatorianos que hacen el Ironman. Roberto son hermanos, ¿no? Roberto y Daniela creo que se llama. Cuando ellos llegan a la meta, son los aplausos de todo el mundo, porque es una emoción verles a ellos llegar a la meta. Y los medios de comunicación y todo el mundo se va a felicitarles. ¿Pero a quién le felicitan? A Gabriela se llama. Todos le felicitan a la Gaby. Entonces a ella le entrevistan, a ella le preguntan, la Gaby por aquí, la Gaby por acá, la Gaby por allá. ¿Pero quién se sacó la madre? El Roberto. Pero creen que a él le importa solo con ver a su hermana sonreír. Eso es entregar las cosas con amor. Y hay que seguir corriendo. Más maratones, qué sé yo, lo que venga, sin temor, porque ustedes tienen esa. Yo les estoy hablando de la parte deportiva, pero hay más cosas en la parte social, cultural, educativa. Ahí estaba en la maratón de Guayaquil, son competencias que hago en montaña, ultra trail, otra maratón en Miami, un ultra trail en Baños, donde el lodo llegaba hasta no sé dónde, una cumbre en el Cayambe, el Ironman en Manta. ¿Y se acuerdan ese sueño que yo tenía de ser campeón mundial? En el año 2013 representé al Ecuador en un campeonato mundial de atletismo en Alemania y saqué mi medalla de oro. Soy campeón mundial. Sueño cumplido. ¿Y se acuerdan que les dije que cuando pisé la mina pensé que no iba a volver a caminar? Yo representé al Ecuador en un festival mundial de salto libre en Tailandia. Me boto de un avión y ahora hasta puedo volar. Esos son los héroes de la vida. Los héroes de la vida que seguimos caminando en este mundo. A mí me dieron una condecoración que dice que soy héroe, pero todavía no me la creo, porque más bien me dieron un compromiso de ser un héroe, de ser un ejemplo, de llevar a los jóvenes, a mis hijos, no sé, alguna forma de decirles, ustedes también pueden ser héroes. A esa maratón me acompañaron mi coronel Ignacio Fiallo, que ahora es director de la Academia de Guerra. Ángel Puya, tal vez le conozcan, él está aquí en Machala. Él tiene un centro donde les prepara a los jóvenes para entrar a las escuelas. Eduardo Seis, que les comenté hace un momento, una persona muy noble, un soldado ejemplar. Mi coronel Fausto Flores, llegando a la meta después de. Y si ven el tiempo de llegada, 9 horas 19 minutos, pero él salió 2 horas antes, 11 horas corriendo. Ahí le estoy dando un abrazo y le digo, usted ha vuelto a ser un héroe. Y así son los héroes, los que en donde quiera que estén, en el lugar que se encuentren, en el rincón más lejano, hacen flamear ese tricolor. Y ese es el pedido a ustedes, que hagan flamear ese tricolor, donde quiera que estén. Mi capitán Giovanni Calles así entra a la guerra él, y así sale él de la guerra. Pero yo no les pido a ustedes que den su vida o que pierdan una extremidad para ser un héroe. Yo les pido a ustedes que vean dentro de ustedes esas condiciones que tienen para ser héroes. Hace un momento les dije, les voy a contar mi historia,
pero dentro de esa historia tal vez ustedes se identificaron con alguna cosa. Y dentro de ustedes pueden ver, ¿qué tengo yo para ser ese héroe? ¿Qué tengo yo? ¿Qué condición? Explotar esa cosa. Porque ustedes también pueden ser héroes. Ustedes tienen esa condición. Véanse, encuéntrense ahí. Todos tenemos, todos podemos ser un héroe. Tenemos algo, alguna cualidad, alguna cosa. No desmayar, estar siempre un paso adelante. Si tengo túneles, sí, son difíciles, son túneles que a veces pensamos que no tenemos la energía para cruzar, pero créanme, levanten la mirada y al otro lado les va a esperar un gran recibimiento. Y al terminar esas carreras que tenemos en la vida, al terminar estas carreras, el premio, el reconocimiento, esa medalla es lo mejor que uno puede recibir. Para que le digan que estás loco, no importa, pero estoy vivo. Estoy vivo. Y si no están ahí, véanse ustedes mismos no importa, en ustedes mismos vean esa condición que tienen de ser un héroe. Todos tenemos. Porque toda vida tiene algo de heroísmo. Toda vida tiene algo de heroísmo. Y llévense ese lema que tienen ustedes aquí en el frontispicio y que nos representa a todos. Solo venciendo te vencerás. Voy a terminar con la tercera estrofa de nuestro himno nacional, que habla de esos héroes al brazo de hierro. Nada tuvo invencible la tierra, y del valle a la altísima sierra se escuchaba el fragor de la lid. Tras la lid la victoria volaba, libertad tras el triunfo venía, y al león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Teniente Coronel Jaime Castillo y le despedimos con un fuerte aplauso. Queda abierto el micrófono para el auditorio a la espera de quienes deseen interactuar con nuestro conferencista. Buenos días. Mi pregunta para usted es, ¿qué es ser un héroe? Bueno, como les dije en mi exposición, ser un héroe es una responsabilidad muy grande. Ser un héroe es dar un clic más en lo que uno puede hacer. Siempre hay cómo dar un poco más, siempre. Pero para mí es el compromiso de llevar el ejemplo, la decisión, de seguir haciendo cosas que podrán ser una locura, pero como hay que darle clic más. Para el resto es ser un héroe, espero. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué le diría usted a los jóvenes que desean dar su vida al servicio de la patria? Es la mejor forma de ser recíproco con lo que nos ha dado nuestra patria. Y que si tienen esa decisión, créanme que es la mejor decisión. Que en sus corazones van a llevar el mejor orgullo de si en algún momento dar la vida por la patria, pues que así sea.
Muchas gracias. A ver, mi pregunta es, si llegó a tener miedo de algo y cómo llegó a superarlo. El miedo le paraliza a uno, realmente. Y a mí me paralizó un buen momento, un buen tiempo. Pero yo creo que, como les dije hace un momento, suelto y confío. Suelto y dejo en manos de Dios lo que venga, lo que suceda, porque ahí estoy más seguro. Y confío que mi preparación, mi entrenamiento, lo que sea, me va a permitir cumplir lo que sea. Y lo que venga está bien. Yo perdí la pierna y para mí se me acababa el mundo, ¿no es cierto? Yo tenía miedo de eso también, pero ahora veo que pude superar y que con una prótesis puedo hacer muchas cosas que las que yo pensaba que no las podía hacer. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es, ¿usted siente que sí ha ejecutado bien el sí juro al momento de jurar la bandera? Claro que sí, porque hasta ahora siento ese sí juro en mi sangre. Y si nuevamente tengo que cumplir, estaré y sigo estando dispuesto a cumplir ese sí juro. Ya, primero que nada, buenos días. Bueno, en esta vida todo tiene un porqué, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber cuál fue el detonante para que usted quiera unirse a la milicia. El detonante, pues, ver que la sociedad, la juventud de esa época que tenía situaciones difíciles, pero más que todo, yo creo que el honor, la disciplina, el servir a la patria, porque es un don de servicio el entrar a la milicia. Entonces, esa era mi ilusión, servir y creo que lo he hecho y lo seguiré haciendo con el honor que nos caracteriza a los militares. Buenos días. Yo quisiera preguntarle a usted si es que ya llegó usted a su máximo logros o quiere a su futuro lograr más cosas. No le entendí. De que si usted ya llegó a su límite o piensa lograr más cosas a futuro. Yo, como les comentaba hace un momento, tuve una infección hace un año más o menos, que me limitó la actividad física hasta ahora. Y yo pensaba que hasta ahí llegaba mi tope y dije, muchos me decían, ya diste todo. Pero ahora que me hicieron la amputación y que veo que me van a dar una nueva prótesis, créame que me van a ver en unas 4 o 5 maratones más. Y lo que venga, otras más. Pues, buenos días, mi teniente coronel. Una pregunta que le tengo para usted es, ¿qué fue lo que le inspiró a usted superarse? Sería con su meta, con su carrera. Yo creo que quien está al lado de uno y le da el empujoncito, el vamos ahí, la familia, los amigos, en ese momento mi esposa, todos los que confían en uno le dan ese empujoncito. Esa es una parte importante, pero ¿de dónde tiene que salir? Es de uno mismo. Y saber que ese hueco, tal vez en el que uno piensa haber estado, es el impulso más bien para llegar lo más alto. Gracias.
Buenos días, mi coronel. En la guerra del 95, ¿cómo se sintió al ser convocado? ¿Y cuál fue el factor clave para mantenerse firme y no desistir? Bueno, en la guerra del 95, como les dije hace un momento, yo venía de participar en un campeonato mundial de pentatlón en noviembre del 94, ¿es cierto? En diciembre del 95 ya comenzaron las escaramuzas, en diciembre del 94 mismo ya comenzó el conflicto. Pero yo estaba en el equipo de pentatlón de la fuerza para participar en un sudamericano que el Ecuador organizaba en el 96. Y estaba en la ESPE, en la Escuela Politécnica del Ejército, que es una universidad. Ahí estaba entrenando, ¿no? Cuando comienza la guerra, en enero del 95 ya definitivamente, comienzan a leer los pases de guerra de todo el personal que estaba ahí. Y a mí no me leyeron. ¿Por qué no me leyeron? Porque yo pertenecía a una unidad de combate, al batallón de Selva 61 Santiago. Y el resto que estaba en la universidad les asignaron algunas unidades que estaban en combate y otras a otros lugares del país. Y cuando ya terminaron de leer, quedamos 5 oficiales que nos quedábamos en la ESPE. El oficial que estaba leyendo, me acerco, yo le digo, era capitán, le digo, mi capitán, ¿sabe qué? No me han nombrado a mí. ¿Y cuántos son? 5. Y él dice, qué bueno, ya tenemos 5 personas que hagan guardia en la universidad. Yo dije, guardia en la universidad, que se roben la universidad, mi país está en guerra. Yo pedí incorporarme, ¿no? Claro, cuando llego yo a personal del ejército me dicen, ¿y a qué unidad pertenece? Entonces le dije, al batallón de Selva 61 Santiago. Pues ahí están en guerra, ¿qué hace aquí? Eso mismo digo yo, vamos ahí. Entonces me dieron la orden y yo, claro, fui a mi casa, a mi mamá, papá, la bendición, gracias, hijito, y a lo que nos vino. Buenos días, mi coronel. Mi pregunta para usted es, en el caso que usted tuviera que correr otro maratón o adentrarse nuevamente en el campo de batalla, ¿lo haría de nuevo o piensa usted que ya alcanzó su límite? Otra vez, si es necesario, otra vez. Maratones voy a seguir corriendo. Que el país entre otra vez en guerra, no sé, pero voy a seguir corriendo. Gracias. Buenos días, mi coronel. Mi pregunta es que ¿cuál fue la competencia de todas las competencias que usted ha realizado, cuál fue la más dura y por qué motivo? ¿La más dura? Sí. Fueron 25 kilómetros en montaña. Los 6 primeros kilómetros tenían una diferencia de altura de 1 kilómetro. Y el terreno era lodo, ¿no es cierto? Era difícil. Luego para bajar teníamos que bajar por unas cuerdas porque era difícil por el lodo, por lo dificultoso del terreno. Llego a la parte de abajo de la carrera y comienzo a subir nuevamente, otra vez algo similar a la primera parte. En estas carreras sí se puede caminar, se puede descansar porque es muy fuerte correrla toda. Y cuando comienza la subida nuevamente, unas 3 personas iban adelante mío. Y aprovecho ellos iban caminando, aprovecho para caminar también, yo iba caminando tras de ellos y
uno le decía al otro, decía, llego a la meta y le busco al organizador. Primero para felicitarle porque espectacular la carrera, bien organizada, unos paisajes lindísimos. Pero después le meto un puñete, dice, porque qué difícil la carrera, difícil. Entonces yo me reía, ¿no? Pero ellos seguían caminando y yo dije, ya, hasta ahí nomás. Y comienzo a correr y les paso. Y cuando les paso, él obviamente me vio la prótesis y me dice, hey, yo quejándome y tú así corres, nos das una lección. Espérame abajo para tomarnos una foto. Claro, llenos de lodo, pero nos tomamos una foto al llegar a la meta. Agradecemos nuevamente su participación y le despedimos con un fuerte aplauso al señor Teniente Coronel Jaime Castillo. A continuación, me permito dar lectura de la hoja de vida de nuestro segundo expositor. Él es el señor coronel de Estado Mayor Conjunto Miguel Iturralde Maya. Sus estudios superiores: doctor en Ciencias Militares, licenciado en Ciencias de la Educación. Principales funciones: comandante de equipo de combate en el CENEPA, instructor de la Escuela Superior Militar y Escuela Naval, profesor de la Academia de Guerra en Ecuador y Brasil, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 53 Rayo, jefe del equipo asesor del comandante del Ejército. Con ustedes, el señor coronel de Estado Mayor Conjunto, Miguel Iturralde. Mi coronel, buenos días. Si gusta, puede hacerlo desde... En esta institución, yo entré al Colegio Militar cuando tenía 10 años, al Colegio Militar de Quito, y ahora tengo la suerte de trabajar con el comandante general del Ejército, quien fue mi instructor en el Colegio Militar. Él se llama Gustavo Acosta Yacelga y les envía un fuerte abrazo a todos y cada uno de quienes formamos parte del Ejército ecuatoriano. Yo me siento orgulloso de trabajar con él y de traer este saludo para ustedes, principalmente porque ustedes son el futuro de la patria. Ustedes son los que el día de mañana nos van a dar las glorias que el Ecuador necesita. Así que esa fue una de las razones por las cuales yo acepté el venir y compartir con ustedes. Muchísimas gracias a Richard, al mayor Yanes
con quienes hemos tenido la suerte de compartir en otros escenarios, por haberme invitado para participar con ustedes. Para mí es un honor poder estar con los señores docentes, con los profesores de aquí del Colegio Militar y compartir juntos algunas reflexiones. Ustedes están a punto de tomar una de las decisiones más importantes en su vida. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quiénes van a ser? ¿En qué van a trabajar? Pero principalmente, ¿cómo van a vivir? ¿Qué es lo que van a proyectar en sus vidas? Muchos de ustedes podrán optar por la carrera militar, otros no van a optar por la carrera militar, pero van a ser ciudadanos de bien en beneficio de nuestra patria. Ustedes van a combatir desde otras trincheras. Quienes no decidan ingresar a la carrera militar tendrán la oportunidad de defender a nuestro país desde diferentes ámbitos, pero lo que ustedes están aprendiendo aquí, el ser ciudadanos, el honrar la bandera nacional, el honrar a su familia, el respetar a las autoridades, el respetar a sus compañeros, el vivir con lealtad, el proyectar una imagen positiva hacia el país, eso va a marcar quiénes van a ser ustedes en el futuro. ¿Qué van a hacer? No importa, lo importante es quiénes van a ser en el futuro. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Una de las cadetes, con mucha inquietud, le preguntaba a Jaime Castillo, un brillante oficial con quien he tenido la suerte de compartir algún tiempo, incluso en las pistas, ¿qué le inspiró a él a seguir la carrera militar? Jaime dijo, bueno, mis valores, los principios, lo que él seguramente veía en su familia. Yo quiero compartir con ustedes estas fotografías. El que está aquí es mi papá. Este era el cadete Iturralde. Con el pasar del tiempo, el teniente Iturralde, comandante de las Fuerzas Especiales, comandante de uno de los equipos de combate de la época del 60, del 70. Mi padre nació en la provincia del Guayas en 1941. Y ahí es justamente cuando nace esta historia que les voy a contar. ¿Por qué él nació en el 41? Al igual que se llama este colegio, los héroes del 41, él nació en esa época de la vida de nuestro país. Y él aprendió la historia nacional a través de unos mapas mutilados, en donde estaban cortados y segmentados cada vez que el Ecuador iba perdiendo territorio. De tal suerte de que un Ecuador que tenía aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados en la época realista, terminamos con 280,000 kilómetros cuadrados en la actualidad. Esa historia es la que vivió esa generación, de esos soldados que se iban preparando progresivamente para que nunca más se vuelva a repetir esa historia en nuestro país. Podemos identificar con el pasar del tiempo estas fotografías de acá. Acá ya le vemos al general Núñez, al general Iturralde, al general Moncayo y al general Yandún, quien en 1994, 1995 estaban a cargo de nuestra institución. Eran los líderes del ejército en ese momento, quienes planificaron la estrategia para que la historia de nuestro país no se vuelva a repetir nunca más. Ellos marcaron en nuestras cabezas, en nuestras mentes, la preparación institucional, esta visión de que era el momento para reescribir la historia del Ecuador. Nunca más se iba a hablar de un país de mapas mutilados. Teníamos que definir los límites nacionales. Sobre estas cosas quiero compartir desde el día de hoy algunas reflexiones. La carrera militar es una hermosa condición que nos permite a nosotros literalmente ser todo lo que usted aspira a ser en su vida. Todo. Be all you can be. Esa es una frase con la que yo crecí. Al verle a mi padre todos los días en los cuarteles, conversando, discutiendo. Y eso me permitió a mí, como hijo de militar, el conocer todo el entorno de nuestro país.
¿De dónde es usted, cadete? Jadán. ¿Perdón? ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? Aquí en Machala. Yo viví aquí en Machala. Yo viví en La Avanzada. ¿Quién conoce La Avanzada? ¿Saben dónde es La Avanzada? ¿Dónde es La Avanzada, cadete? Tenemos que estar activos, cadetes, tenemos que estar activos. Yo he sido jefe de curso de comandos, así es que yo el primero que vea le mando al agua. Antes de llegar al peaje. ¿Dónde es La Avanzada, cadete? Antes de llegar al peaje. ¿Antes de llegar a dónde? Al peaje. No sé dónde está el peaje, pero bueno. Si es que usted coge de aquí, se va a Santa Rosa y se proyecta hacia Zaruma, Piñas, Portobelo. A ver, atentos los cadetes. Zarumas, Piñas, Portobelo. ¿Sí conocen esa parte? Ya. Ustedes a la derecha van a encontrar el Febres Cordero, el grupo de caballería en La Avanzada. Atentos acá los cadetes. A ver, vamos a estar atentos acá. Yo viví ahí y eso me permitió estudiar en Santa Rosa, en el colegio Zoila Ugarte de Landívar. No sé si es que alguien ha escuchado de ese colegio. Yo estudié ahí en tercer curso, en uno de los principales colegios de Santa Rosa. ¿Y saben qué? Me estoy acordando de que esto era el 83-84, cuando nos vino el fenómeno del niño bastante fuerte. Aquí a la provincia del Oro, nosotros tenemos que estar conscientes de que nos viene un fenómeno del niño fuerte. Por eso las Fuerzas Armadas se están preparando para enfrentar esta amenaza. En tal caso, lo que quería compartir con ustedes es que una de las características que tenemos los hijos de los militares es que nosotros tenemos que ser personas resilientes. Tenemos que desarrollar dentro de nuestro comportamiento la capacidad para ser amigos. Porque cada 2 años estamos en diferente región de la patria y tenemos que tener nuevos amigos. No tenemos amigos de toda la vida. Qué bestia, mi amigo, mi body de todos los años. Nunca. Pero tenemos buenos amigos a nivel nacional. Y ese respeto, esa pasión, esa amistad, ese compromiso del que hablaba Jaime Castillo y el respeto a la amistad, la mantenemos con mucha gente alrededor del país. ¿Sí o no, mi querido amigo? Señores, esto es lo que nos ha brindado a nosotros la carrera militar, la oportunidad de ser todo lo que uno quiere ser. Cuando estudiaba en La Avanzada, cuando estudiaba en Santa Rosa, tuve la suerte de llegar a conocer chacras, de llegar a saber lo que era Panupali. Uno no tenía ni siquiera el lugar, era una quebrada en donde se desarrolló uno de los mejores combates ejecutados por una fuerza de reacción ecuatoriana. En 1941, como dice su colegio, al hablar de los héroes del 41, el Ecuador se defendió en condiciones no favorables, en condiciones realmente graves desde el punto de vista militar. Sin embargo, los soldados estuvieron ahí en primera línea. Y entre ellos, los soldados de caballería en el Panupali hicieron un contraataque, hicieron un contragolpe que permitió detener el avance de las tropas como se estaban desarrollando agresivamente, tanto en la provincia del Oro, de Loja, como en la Amazonía. La invasión duró prácticamente entre 6 meses hasta casi 1 año. La invasión se dio en el 41 y en enero del 42, en el protocolo de Río de Janeiro, se firmó la paz. Todo este tiempo la provincia del Oro estuvo invadida. Se creó una zona desmilitarizada. Y vamos a comprender bien lo que es esto de la zona desmilitarizada, porque es un lugar